Chicos, estoy pero muy contento. ¿Por qué, Tincho? Porque estoy pasando el mejor momento de mi vida, pero a la vez tengo sensaciones encontradas. ¿Por qué, Tincho? Porque estoy un poco cansado. Así que hoy vamos a largar con un programa con los mejores momentos de Letras Magnéticas y no vamos a ir a descansar a nuestros aposentos. Así que los dejamos, no se muevan de ahí, suscríbanse de paso y vamos a ver los mejores momentos de todos los programas del 2025 de Letras Magnéticas. Estoy muy triste, chicas. ¿Qué pasó, Tincho? Es que hay mucha gente que ve el contenido del programa de YouTube, de Letras Magnéticas, y todavía no se ha suscrito. Así que te invitamos a tocar en el botón que dice suscribirme y pases a formar parte de esta comunidad magnética que todos los sábados a las 15 horas hacemos un programa espectacular donde difundimos grandes producciones artísticas. Así que no lo esperes más y toca el botón de suscribirte y perteneces automáticamente a este programa de radio. Así que bueno, no demores, te esperamos. Es gratis. Primero yo quiero decir, como digo siempre, que Marty siempre fue un cuentacuentos. Da buenas cosas que, bueno, te largas a reír o a llorar. Era solamente natural que las escribiera. Tiene una voz. La RAE no va para él. Por eso yo siempre digo que yo le pongo los puntos, pero nada más. ¿Okay? Todo lo demás lo pone él, condimentos y las cosas que a veces yo digo, uy, esto. Y bueno, esa es la voz de él, ¿no? Algo brilla en la mañana. ¿Será algún rayo de sol? ¿Será un faro al final del camino? ¿Será el horizonte incierto? ¿Será la vida latiendo? ¿Será que en algún rinconcito los hombres, las mujeres, los niños tienen nuevos sueños? ¿O que el mundo deje de estar patas arriba y la libertad se sacuda y diga, aquí estoy? Silvia Pirillo, de Bahía Blanca. Como me encanta la cocina y paso tiempo también en la cocina, un día agarré el trípode, puse la camarita ahí colgada y dije, yo filmo lo que sale. Y así salieron unos reels en donde algunas ideas sobre la escritura quedaron acompañadas por algunas recetas. Filmaba las imágenes y escribía un guión que hablaba de escribir, amasar el cuento, dejarlo levar, la paciencia, la espera, y era yo amasando pizza. La cocina aparece un poco en todas mis novelas. En vertical, el marido de Laura, la protagonista, es chef. Y Hernán y Mónica también tienen cenas medio gourmet, les gusta elegir el restaurante, qué tipo de comida, después comen en la casa de ella. Hay momentos en donde el picante de la cocina quizás se entrelaza con el picante de la escena. Ahí hay una historia de dos personajes que vienen de un momento difícil, un pasado complicado, cada uno a su manera y por separado, y después sus caminos se cruzan, y a partir de ahí empieza como una historia nueva de reconstrucción, en donde de alguna manera cada uno funciona como soporte para el otro, para salir de ese pasado y reconstruir una vida nueva. Y ahí, digamos, está una cuestión del vínculo y de la relación amorosa, pero no finalizada a la historia de amor en sí, sino al análisis de también todo lo que lleva uno cuando se encuentra con otras personas y cómo la conexión con otras historias puede provocar también un desarrollo distinto de cada uno. ¿Quién era esta? Abro y dice, no, su relato ha quedado seleccionado para ser parte de la antología que sale en junio. Digo, ¿mi relato? Y fue como una señal. Dije, no, si este relato que habla de esta situación queda publicado en Italia, en italiano, o sea, es como, tiene que tener otro recorrido, promocionarlos a través de pequeñas historias, y bueno, que la gente me contacte directamente. @palabras de bar. @palabras de bar, los envío por correo o organizamos para que los retiren, o nos juntamos en Capital y los retiran, o los envío, los despacho por correo. Momento. La primicia es para el mundo mundial y en Letras Magnéticas. Primer programa. Vamos a anunciar que mi próximo libro sale a través de una editorial por primera vez, no será autopublicado, y aprovecho para agradecerle a la editorial Enero la confianza en mi último manuscrito y el trabajo que estamos realizando para publicar esta nueva novela que se llama Las Vueltas. Yo voy a leer un cuento, que es un cuento perdedor. Y ahora les cuento por qué lo voy a leer.
Pasaron 2 cosas esta semana. El domingo pasado estuve caminando la ciudad con Paisajeante, que recorre diferentes barrios. Íbamos por Caballito y de repente encontramos un montón de libros tirados al lado de la basura. Pero un montón, cuando digo un montón, es un montón. No sé, había 200, 300 libros tirados. Wow. Y fue impresionante verlos. Después leí que, bueno, pertenecía a una señora que falleció y su familia decidió eliminar su biblioteca. Me imaginé a la señora juntando esos libros durante muchos años, ¿no? Y dónde terminó todo. Me pareció muy triste. Y después vi que 2 chicos, unos 20 años tenían, que también eran parte de la caminata, empezaron a juntar libros. No tenían mochila, no tenían nada, o sea, iban como podían y los llevaban y hablaban de donarlos y qué sé yo, ni siquiera es que era para ellos. Entonces me pareció lindo esto de rescatar de lo que ya se perdió, de lo que... Bueno, rescatar. Ayer fuimos con Bárbara, quien estuvo acá en el primer programa, a una presentación de finalistas de un concurso de cuentos. Perdimos. Perdimos. ¿Para ustedes se presentaron en el concurso? Nos presentamos y perdimos. Eso. Y en realidad todos los que estábamos ahí perdimos, porque los 24 ganadores no aparecieron, eran finalistas. Los 24 finalistas no había nadie. Pero bueno, eran cálculos de otros lugares y todos los que estábamos ahí, que me imagino que habíamos escrito, no, nadie había nada. Pero estábamos bien todos, fue un lindo momento. No sé, conocí a una chica que también va a ser invitada, o sea, como que sacar lo positivo, ¿viste? También de eso. Entonces yo dije, yo voy a rescatar. Como esos chicos rescataron los libros de la señora, yo voy a rescatar mi cuento. No va a quedar en el olvido y lo voy a leer. Dale. Bueno. Sí, todo oídos. Vos lo conocés. La casa de Marita me resulta ajena. Es como si nunca hubiera conocido a quien vivió en este lugar. No reconozco las fotos, los sillones, el empapelado, los ceniceros, nada. En mis manos tengo la caja con sus cenizas. Supongo que es lo que corresponde, que su sobrino se quede con ellas. Pero me resultan tan lejanas como esta casa que dicen fue su hogar. Sin dudas, alguien vivió aquí hasta no hace mucho tiempo, alguien que supo elegir las flores de la entrada y los cuadros del living, alguien que supo decidir el color de las paredes y la tela de las cortinas. Sí, ella era alguien que sabía decidir y elegir cómo decorar la vida para hacerla más llevadera. Lo más cercano a un hogar con Marita lo viví en aquel verano de mi casa sobre ruedas. Esa casa era un auto que estaba estacionado frente al parque. Nuestro Renault 12 bordó y quieto formaba parte del paisaje habitual para el barrio. Nadie sospechó que fue nuestro hogar durante 3 meses. Era nuestro secreto. Recuerdo bien la noche que nos instalamos en mi casa auto. Nos habían sacado temprano de la pensión en la que vivíamos hacía 6 meses. Marita se había quedado sin ahorros y el dueño era un viejo malhumorado con el que ya había discutido varias veces. La veía preocupada, sabía que su cabeza no paraba. Yo solo pensaba en que si mi mamá estuviera viva, eso no estaría pasando. Estaríamos en el sur, tal vez a la orilla de un lago, tomando mate, los 3 juntos, como había sido nuestra vida original. Ese plan que nunca pudimos cumplir. El accidente nos había dejado sin ese plan y sin ningún otro. Nos quedamos solos. Marita sin su hermana mayor y yo sin la madre que todavía tenía mucho por enseñarme. Estuvimos todo el día dando vueltas, dejando algunos bártulos en casas de amigos y tirando otras cosas que ya no eran necesarias. Por la noche, cuando ya no había tanta gente en el parque, Marita me dijo que llevara las cosas al auto. Así fue como, sin querer, empecé a decorar el que sería nuestro hogar durante el resto del verano. Colgué del espejo retrovisor mi banderín del gallito, que ahora jugaba la pelota con el Cristo de la Cruz que lo acompañaba a su lado. Puse 3 plantas pequeñas en la luneta pensando que ahí les caería mejor el sol. Y finalmente unas cortinas azul oscuro que Marita había cosido en pocas horas con la tela de unas sábanas viejas. Las fui pegando con chinches y cinta de embalar. Sabía que no iba a durar mucho, pero Marita había dicho que eran solo para la noche. De día el auto debía quedar lo menos sospechoso posible. Me parecía increíble mi nueva casa. Marita lo había resuelto. Estoy seguro de que nada de todo aquello era mágico. Pero a mis 12 años se le parecía mucho. Había empezado a admirar a esa tía con apenas 6 años más que yo, a la que no conocía tanto, pero que de repente me había conseguido la mejor casa de todas, aunque ella no pensara lo mismo. Es solo hasta que termine el verano, negrito. No va a pasar de marzo, decía. Marita conversaba poco. De mamá no quería hablar. Y yo quería saber todo. Por qué se había ido al sur, si había dicho algo antes de morir y cuáles eran sus sueños. Pero cuando Marita contestaba, lo hacía sin mirarme, con monosílabos, y alguna vez hasta pude ver en el espejo retrovisor el reflejo de sus ojos tristes y acuosos. Entonces le hablaba de fútbol, y ahí sí me seguía la corriente. Se sabía los resultados de todos los partidos, conocía la formación de Deportivo Morón de los últimos años, y en el auto, cuando la radio estaba prendida, siempre había fútbol. A mí no me entusiasmaba tanto escuchar, pero para charlar a veces le discutía jugadas de las que no tenía ni idea. Mientras sonaba el locutor de voz gruesa y profunda, dejábamos la puerta del auto abierta y tomábamos mate a la sombra de algún árbol del parque, como si estuviéramos haciendo un picnic, igual que los otros grupitos que estaban alrededor, esas familias que al finalizar la tarde volvían a sus casas sin ruedas. Yo dormía en el asiento trasero, dejaba una punta de la cortina corrida para poder despertarme con la luz del sol. Los rayos pegaban primero contra las espinas del pequeño cactus y luego en mis ojos. Abrían las ventanillas para que entrara la brisa de la mañana.
El Cristo del espejo comenzaba a bailar con el movimiento y el banderín enloquecía como queriendo sacar al gallito de ese dúo. Marita solía llegar a la hora que me despertaba, vestida con su uniforme de mesera. Se sentaba en el asiento delantero y bostezaba. Me sacudía la cabeza con un gesto cariñoso y decía: «Buen día, negrito, arriba que tenés que llegar al club». Bostezaba otra vez y reclinaba el asiento preparándose para dormir. Yo la dejaba soñar. Me había hecho prometerle que todas las mañanas iba a llegar antes de las 7 al club, donde doña Herminia me dejaba entrar para bañarme en los vestuarios. Herminia me daba toallas y shampoo y esperaba que le dejara la ropa sucia. El sol de verano picaba fuerte en los techos y hacía crepitar las chapas frías. A veces me imaginaba que había otros chicos en las duchas de al lado y que no era raro lo que estaba pasando. Pero estaba solo y tenía 20 minutos para dejar los vestuarios sin rastro de mi paso. Un día uno de los chicos llegó más temprano y me vio salir con el toallón atado a la cintura. Me miró sorprendido y me preguntó la hora. Le dije que era temprano y que todavía no habían llegado los demás. Me preguntó si era nuevo. Mentí que sí y saqué mis cosas rápido, diciendo que me tenía que ir. Ese día me enojé con Marita, pero nunca se lo dije. Si mamá no hubiera muerto, yo tendría una casa con un baño para mí solo, mi casa. Si no hubiéramos viajado a buscarla, tendría a mis amigos de siempre y no estaría solo en un vestuario escondiéndome. Marita se había salvado en ese accidente. ¿Por qué ella sí, no mamá? Me fui del club con bronca. En el campito estaban jugando un picado y cuando me vieron pasar me invitaron. No tardé ni 5 minutos en agarrarme a piñas con el Colorado, que me había pegado una patada al querer sacarme la pelota. El Colorado no tenía la culpa, yo tampoco, pero mis puños seguían pegando. Le dejé la nariz sangrando y me fui. La mañana siguiente, Marita llegó antes de que me despierte el sol. Sentí algo raro en su respiración. Se quedó sentada en el asiento delantero y no me miró, ni me dijo nada. Abrió la guantera, buscaba algo con desesperación. Por fin encontró un blister y sentí cómo tragó una pastilla con esfuerzo. Solo teníamos analgésicos, así que supe que le dolía la cabeza. Dormí un poco más y cuando el sol ya había empezado a colarse por la ventanilla pude ver en su cara un moretón violeta debajo del ojo. Tenía el pelo enmarañado y los brazos con marcas oscuras. No supe qué hacer ni decir. Ella dormía o eso quería que crea para no hablar. ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no pregunté? Me quedé en silencio a mis 12 años y también después. A febrero le quedaba poco y las cosas parecían acomodarse. Marita había conseguido otro trabajo, de día, en el mismo club que Herminia. Para la primera semana de marzo nos mudamos a una casa de la que no me acuerdo. No estuvimos mucho tiempo, pero fue el símbolo de su promesa cumplida. Así pasamos por algunas casas más, todas olvidables, ninguna como la de ese verano sobre ruedas. Viví con Marita hasta mis 17 años cuando me ofrecieron trabajar en Río Negro y decidí que tenía que ir al sur y encontrar lo que tal vez a mamá le había enamorado de ese lugar. La última vez que nos vimos, le llevé de regalo una camiseta de Deportivo Morón. No pude ocultar las lágrimas y me abrazó. «Negrito, tan bueno como tu vieja saliste», me dijo. Muchas veces pensé en volver a visitarla, pero nunca lo hice. La llamaba por teléfono para su cumpleaños y hablábamos de fútbol un rato. Alguna vez pensé que si ella hubiera venido al sur conmigo, podríamos haber retomado la relación. Pero Marita siempre esquivó mis invitaciones cambiando de tema. Me imaginaba sus ojos llorosos a la distancia y no quería hacerla sufrir más. En los últimos años, ¿cuántos? 10, tal vez 15. Quisiera mentirme diciendo que fueron menos, pero fueron muchos los años en los que perdimos la costumbre y terminamos como dos desconocidos. A Marita nunca le dije tía. Para mí las tías eran esas señoras que regalaban medias en los cumpleaños o hacían pasta frola los fines de semana. Marita hablaba de fútbol, cantaba canciones, jugaba un picado. No entraba en mi idea de tía. Sin embargo, ella había ocupado el rol de ese parentesco de una manera impecable. Mi dedo recorre el borde de la caja que contiene sus cenizas. La suavidad de la madera y su simpleza me gustan. Me recuerdan que Marita también era simple. A veces con algún nudo que no se podía desatar, como los dibujos de la madera que permanecen eternos en la superficie. Busco en las paredes de esta casa algo que me la traiga, tal cual era. Doy vueltas mirando cada rincón. Por fin debajo del vidrio de la mesa de luz veo una foto en blanco y negro que destaca entre las demás. Un adolescente de cabello largo y lacio carga a una pequeña niña en brazos. Reconozco el rostro blanco y redondo de mi madre y las pecas de una pequeña Marita que parece no caminar aún. Me la imagino mirando la foto antes de cada sueño, tal vez hablándole, tal vez pidiendo un perdón innecesario. Nosotros no tuvimos una foto juntos, pero Marita me tuvo entre sus brazos y no me dejó caer hasta que pude caminar solo. Esta casa nunca la conocí y pareciera que a la Marita que vivió acá tampoco. Ahora, en una caja de cenizas, me pregunto quién fuiste y si me olvidaste. El viento ensaya una respuesta. Abre la ventana y sacude en la esquina de un cuadro a un Cristo que baila enloquecido pegado al gallito del banderín. Oh. El cuento perdedor. ¿Cómo debías? Empecé con Salamone cuando me lo crucé por primera vez en el 2007. No esperaba que me pasara todo lo que me sucedió y lo que sigue sucediendo. Yo nunca me hubiera esperado terminar editando un libro de él ni lo de las redes sociales. Fue algo que se fue retroalimentando con el feedback de la gente, sin dejar de lado mi costado fotográfico, que fue lo que me llevó a conocerlo a él y a recorrer la provincia. Salamone tiene obra en un montón de municipios, puedo ir recorriendo eso, pero a la vez, cada vez que iba recorriendo, también estaba esta curiosidad de saber, bueno, este municipio, además de Salamone, ¿qué más tiene?
¿Qué otras Claro. cosas hay? ¿Del paisaje natural? ¿De lo histórico? ¿Qué otras cosas me puede ofrecer? Y sin embargo, tiene algo como el desierto también, que te conmueve, que te hace reflexionar y que uno termina casi celebrando cada aparición. En el caso de Salamone, por ejemplo, construcciones completamente originales en el lugar menos esperado. Mira. La ruta Salamone, por ejemplo, la fui haciendo durante varios años sin apuro a, no sé, a Balcarce, al partido de Torquist, Claro. y me quedaba ahí. No había como un apuro por hacer en un año toda la ruta, sino por conocer y disfrutar. Acá estoy con el libro, Pista de la Pampa Salamónica, de Martín Aurán. Porque mi idea, y con el diseñador, con Mateo, fue la de recrear un viaje con sus días y sus noches, y no tanto una cuestión de mostrar solo edificios de Salamone, así que se van a encontrar muchas fotos de pueblos, de entorno. En mi familia siempre hubo cámaras. A mí me llegó de chico, de adolescente, una cámara que andaba mal, que yo la arreglé y empecé a sacar fotos, pero sin darle mucha importancia, y con el tiempo fue algo que nunca dejé de hacer. Me di el gustito de hacer ese fotolibro que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Desde que vine a Argentina fue que empecé a hacer más talleres y como meterme como más formalmente en la escritura. Este libro surgió mismo, cuentos hechos en talleres, que eventualmente me animé a unir, y bueno, una editorial chica en ese momento me contactó, y es chistoso porque él nos dijo, no, le damos un par de vueltas y listo, lo mandamos a editorial, y cuando yo recibí el feedback de mi cuento tenía 300 comentarios. Después entendí que así son las correcciones. Muy efectivo para eso, que es ir viendo como de lo mayor a menor, o sea, como sacar todo lo que es ortografía. Y me trajeron un libro mío que yo misma escribí a mano, hice con cartulina, de cuentos a los 9, 8 años. Y no sé, era como una necesidad de sacar historias y contárselas a alguien y ponerlas en algún lugar, básicamente. Muchas cosas para decir, muchas cosas en la cabeza. Nunca pensé que era algo a lo que podía dedicarme en algún punto. De hecho, ni estudié nada relacionado con letras, por eso 300 comentarios en un encuentro. Era más que nada ortografía. Un lugar que se llama Pecuén, no sé si conocen. Sí. Justo hoy estábamos hablando de... Y es como, no sé, me pareció bastante linda para el libro. Y de alguna forma, o sea, todo lo que está acá adentro no es autobiográfico, pero sí, como siempre, nosotros los escritores tomamos cosas de la realidad, ¿no? Y vas por una tercera edición. Sí, esta es la tercera. Se me vino la idea de hacer una novela y la vengo trabajando desde el 2022. Habla de la niñez, o sea, habla de una niña, su familia, digamos, y cómo eso que ocurre cambia la dinámica familiar. Y ahí en mis redes sociales, en el Linktree, están como varios videitos que me regalaron amigos muy generosos de representación cada uno tomó un cuento y representaron de alguna forma fotos o videos. El libro está en la Biblioteca Nacional, que es un orgullo máximo para mí estar en ese edificio. Voy a abrir un tema porque vengo medio obsesionada, chicos, con algo. Quiero compartirlo y a ver si ustedes también me acompañan en esta obsesión. ¿Vieron ya la serie del Eternauta? Sí. Sí, todos Sí, dijeron sí. un rotundo sí, no sé, por allá en Bahía. Top 1 en todos los países del mundo, nosotros teníamos que verla. Bueno, creo que soy la única que no. No, conozco gente, sí, conozco gente que no la vio. Ok. Mira. La voy a ver, obviamente. Bien, bueno, hoy quería sacar un poquito de este tema, a ver qué opinan de algunas cosas que a mí se me ocurrieron, porque bueno, la semana que viene vamos a estar igual tratando más del tema de la historieta. Cómic sería historieta. El cómic. Pero bueno, a mí me llama la atención de que siento que hay ciertos elementos que construyen al relato de la serie que haga que, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero que uno se emocione mucho, ¿no? Pero me parece que va por la suma de esos pequeños elementos que generan cierta, no sé, pertenencia, emoción, orgullo. Y me pasó que estaba conversando en mi trabajo, yo tengo muchos compañeros que son de otros países, colombianos, venezolanos, y conversando con ellos me dijeron, sí, vi la serie, está buena, pero más o menos, qué sé yo. Y yo pensaba como más o menos. Estaba como indignada, no Ahí indignada. está, pegó el orgullo argentino de decir, no, la mejor. Pero vi un montón de cosas que ellos, por no compartirle la misma cultura que nosotros, ¿no? Como que pasaba por al lado cosas que para nosotros es como, acá está el truco.
Acá está, no sé, Mercedes Sosa musicalizando esta escena, ¿no? Se pone un poquito la piel de gallina. Estoy muy obsesionada con esto. Y bueno, entonces quería compartir con ustedes, así, a saber qué opinan, de qué elementos, así pequeñitos, pero ustedes hacen como esta sensación de orgullo, o no sé, sí, también que esté Darín, quizá, ¿no? No sé. No, por ahí que esté Darín es como que te asegura que, bueno, el tipo actúa bien, entonces, bueno, nada. Y aparte se va a difundir bien en su cara, qué sé yo, ¿No les parece también que Darín está como muy sobrevalorado? Pero por eso lo digo. Sí. Pero... No sé, el chabón tipo... No, lo amo, me encanta. Lo teníamos a Darín justo en línea. Acá estamos de la lista de invitados. No, creo más que sobrevalorado diría idealizado, pero me encanta. No sé, esto de que el tipo humilde, ese tipo que es el actor argentino que no se va al Oscar a recibir un premio porque se prefiere quedarse acá, que no acepta hacer una película quizá en Hollywood porque prefiere hacer películas acá, ¿no? Pero creo que pasa en El Eternauta, que no pasa siempre cuando hace algo Darín. Yo no soy un experto, hablo simplemente de mi percepción. Darín siempre es la figura preponderante en cada uno de sus trabajos. Y creo que lo bueno que tiene en El Eternauta, que también es un poco el mensaje que tiene el mismo cómic, es que no es un héroe individual, sino que es más bien un héroe colectivo. Y creo que también en la serie se da eso, ¿no? De que no es Darín solo, sino que tiene al lado un montón de otros actores que... es un elenco coral, ¿viste? Sí. Entonces, si bien Darín es la figura que está vendiendo las visualizaciones de Netflix, en definitiva, dentro de la novela, en cada capítulo, hay un montón de otros actores que le dan ese color a la novela, a la serie, y creo que es distinto a todos los otros trabajos que he visto de Darín. Es verdad, como que es protagónico, pero acá está ahí, como que es es uno más dentro de los protagónicos. Sí, y lo que decías de los elementos, justo hoy estuve viendo un video de Maricindo, no sé si la conocen, pero bueno, ella suele hablar de la decoración argentina. Y empezó a mostrar algunas imágenes y yo dije, claro, o sea, uno lo toma como re natural. Por ejemplo, cuando entran a la casa de la ex mujer de Darín, en el medio de la mesa hay un cosito con un montón de cosas adentro. Eso es algo muy argentino. Acá se tira la llave o un caramelo. O que va a buscar las bolsas en un cajón del bajo mesada y que un cajón lleno de bolsas. Y como todos los cajones de nuestras cocinas. Sí, bueno, detalles que no, uno quizás no naturaliza mucho. O después cuando están jugando ahí al truco que se corta la luz, la vela está dentro del mate. Son como cosas que son muy nuestras. Qué observadora. Sí, no, muy lindo. Bueno, pero así creo que hay mucho. Yo no me puse a mirar tanto, un poco lo señaló esta chica Maricindo, y ahí me di cuenta, dije, claro, está bueno eso, ver el detalle. Claro. Que aparte es un trabajo de producción, claro, es como re importante. Y a mí otra cosa que me llamó un poco la atención es, volviendo a esto de la argentinidad, el elenco, los tres actores que también trabajan en Ocupas. Hay 3 actores que están en El Eternauta. Esto no es spoilear, ¿no? No, pues no estamos contando nada de la historia. Esto se puede. No, los actores no pasa nada. Y también vi en un videíto que comparaban como ciertas escenas de Ocupas que se repiten en El Eternauta con estos mismos personajes, como que son personajes que continúan más o menos de una serie a la otra. Y también Ocupas fue una serie súper importante acá en el país, ¿no? Sí, yo Ocupas no la vi en su momento, la vi después, porque en su momento había un prejuicio porque había plata de Tinelli ahí poniendo, ¿no? Era el quien producía, y era como esa guerra de Tinelli, Pergolini y todas esas cosas. Bueno, no sé, no se dio de verla en ese momento, pero la vi después. Después. No me acuerdo dónde la vi, pero dije, ¿por qué no la vi antes? O sea, fue eso. Me pasó primero como con elementos de verla como vecino, digamos, pues yo viajo todos los días por ahí, vivo por la zona. Y bueno, era el juego de identificar los lugares, ¿no? Toda esa cuestión. Y después siendo un poco más a otro nivel era la división entre capital y provincia, ¿no? Hablando de la argentinidad, la imagen de los autos es muy fuerte. También la cuestión post-pandemia, ¿no? Está el personaje Juan Salvo es un excombatiente de Malvinas. Es como un montón de ingredientes, ¿no? Lo que pasa en el Monumental, que no voy a decir qué pasa, pero un montón de cosas que son, digamos, son de idiosincrasia, ¿no? Incluso agrego una pequeña cosita más, que eso me parece que suma un montón. El tema también de que el autor del cómic fue desaparecido junto a sus hijas, si no me equivoco. Y bueno, eso también es como que nos pega y nos choca un montón a nosotros, ¿no?
Sí, sí. El proyecto nuestro surgió el año pasado. Nos encontramos un día y dijimos, che, ¿qué tal si hacemos algo parecido a las meriendas literarias que muchas veces se hacen allá en Buenos Aires? Y me gustó mucho la idea de poder replicarlo acá en San Juan, a generar un poco ese vínculo entre escritor y lector. El desayuno es a las apuradas porque vas a trabajar y todo. En cambio, merendás, te puedes tomar unos mates, te relajas y te pones a escribir. Con Meli tenemos esta pasión, este motor común, y bueno, fue lo que nos impulsó a armar este grupo de La Jinete. Entonces empezamos a buscar nombres. Hay 2 chicas más también que forman parte de La Jinete, que pensamos justamente en ellas, también en invitarlas, y el número 4 son números mágicos, 4 estaciones del año, 4 jinetes del apocalipsis. Entonces, bueno, ahí nos acordamos de eso y ahí surgió el tema de jinete. Pero bueno, más que apocalipsis, de la palabra. También cada una aporta desde su lugar, su personalidad y su hacer, estos matices, ¿no? Es como un complemento y es maravilloso porque quizás cuando uno no tiene tiempo, no tiene capacidad operativa, se encuentra un compañero, una compañera que está ahí. Se ve mucho que acá se escribe mucha poesía, por ejemplo. Por ejemplo, vas a encontrar más poetas que escritores de novela. Después tampoco hay muchas editoriales, entonces a veces eso también cuesta un poco y a veces quizás cuesta un poco animarse a mandar a otras editoriales, ¿no? A editoriales de otras partes del país. Bueno, Ale tiene su propia editorial que es El Momo, por ejemplo. Hay poquitas acá en San Juan. Entonces, pensamos la temática. El año pasado tuvimos 3. El primero fue para el Día Internacional del Libro, que fue las escritoras buscan a su público. Después hicimos uno en una vinoteca, entonces también había vinito de por medio y ese era sobre literatura erótica, textos para entrar en calor. Y después hicimos otro que era el de magia y literatura, que es el que te intrigaba. Entonces lo que planteábamos es un grupo reducido para poder crear esa cercanía. Nos interesa mucho escuchar la voz porque como lectores nos van a guiar también un poco en lo que nosotros descubrimos. Bueno, les comento que lo de literatura erótica fue una revolución en San Juan, sobre todo porque nos hicieron una nota en Diario del Culto. Y te acordás que la nota para la Sex and the City de San Juan, o sea, muy bueno, compro. Me gustaría hoy contarles un cuento, probablemente ustedes ya lo hayan leído, pero les voy a contar desde lo que yo recuerdo, ¿sí? Se llama Felicidad clandestina. ¿Qué talento tenía para la crueldad esa chica? Ella era petiza, gorda, con el pelo todo enmarañado. Tenía unos pechos enormes. Para colmo, nosotras éramos absolutamente planas. Esa niña nos debía odiar. Nosotras éramos altas, con el pelo suelto, imperdonablemente hermosas. La chica se llenaba los bolsillos del uniforme con un montón de caramelos que iba sacando uno a uno en medio de la clase, los pelaba y los chupaba haciendo un ruido horrible. Pero algo tenía ella, algo que cualquier chica amante de las historias hubiera deseado poseer. Su papá era dueño de una librería. ¡Ah, qué envidia! Pero ella no lo aprovechaba mucho, ¿eh? Ni siquiera para nuestros cumpleaños, ni siquiera se lucía en traernos algún librito de saldo. No. Ella agarraba una postal que tenía en el aparador su padre y nos entregaba a cada una de nosotras esa postal, que era una foto de Recife, el lugar donde nosotras vivíamos. Y atrás la caligrafiaba con una letra redonda, tan redonda como era ella. Esa chica era pura maldad. Y conmigo ejerció un plan sádico. Recuerdo que una tarde yo no me daba cuenta de mi ansiedad por querer leer y pedirle que algo me preste y que alguno de esos libros que no le interesara me lo dé. Comentó, así porque sí, que en su casa tenía El Reino de Naricitas, de Monteiro Lobato. Ese era un libro. Ese era un libro para leer, para comer
para quedarse a vivir en él. Pero claro, estaba totalmente fuera del alcance de mis posibilidades. Y fue ahí cuando ella se dio cuenta de mi deseo de tener el libro, que tuvo la oportunidad de infligir sobre mí una tortura china. Me dijo que si yo mañana pasaría por su casa, me lo prestaría. Claro, cuando yo escuché que me lo iba a prestar, sentí que estaba como en el medio del agua, nadando, con las olas que me llevaban y me traían. Y al otro día, sin perder un minuto de tiempo, literalmente fui corriendo a la casa. Toqué timbre. Ella no me dejó pasar. Me recibió en la entrada. Salió y me dijo, que no lo tenía, que bueno, que venga mañana que me lo iba a prestar. Yo me quedé boquiabierta. ¿Cómo? La tristeza me invadió. Empecé a volver hacia casa. Pero al rato la palabra de mañana me lo daría, me invadió la esperanza. Y ahí empecé a caminar por las calles de Recife, empecé a saltar entre las baldosas sin caerme una sola vez. Al otro día, por la tarde, regresé. Toqué timbre. Ella salió nuevamente. Me dijo, no, como llegaste tarde, se lo presté a otra niña. Me fui triste nuevamente. ¿Pero cuánto duró eso? Todas las tardes que siguieron, yo iba, tocaba timbre, pero nunca obtenía el libro. El plan de la hija del librero era macabro y lento. Y así, tarde tras tarde. Hasta que un día recuerdo que toqué timbre y salió la mamá, detrás la niña. Se nota que la señora le generaba como mucha inquietud. ¿Qué hacía esta nena todas las tardes parada en el frente de su casa? Y ahí nos preguntó qué pasaba, que le demos explicaciones. La niña dijo cosas medio incoherentes, entrecortadas. Yo me mantuve bastante en silencio. Esa era una mamá buena. Enseguida se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Se dio vuelta, la miró a la chica y le dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo te atreves? Si ese libro ni ha salido de casa y tú no lo has querido leer ni una sola vez. Le indicó a la hija que traiga de inmediato el libro. La chica lo trajo, me lo entregaron, yo lo agarré. Así de fuerte, la madre me miró y me dijo, ahora tú puedes quedártelo todo el tiempo que quieras. Y eso fue mucho mejor que escuchar que me lo regalaban. Porque, ¿qué es lo que puede querer una persona? No importa si es chiquita o si es grande. Es la osadía de tener todo el tiempo del mundo. Y así llegué a casa. Con el libro aquí, lo apoyé en la mesa y sentí el pecho caliente y el corazón pensativo. De inmediato lo abrí, leí unas páginas. Una maravilla. Después fui, lo cerré y me hice un sándwich. Caminé por toda la casa, por todos los lugares, para después reencontrarme con el libro, volverlo a leer un rato. Y así, días que seguían, yo jugaba a que leía, que luego lo escondía y que me sorprendía al encontrarlo. Y fui creando un montón de obstáculos, un montón de rituales para saborear ese encuentro, ese reencuentro, esa felicidad que era clandestina. Y ahí me di cuenta que para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina. Yo ya no era una nena con un libro. En esas tardes, en el jardín de mi casa, sentada en la hamaca, con el libro en el regazo, sin leerlo, solo amacándome y acariciándolo, me había convertido en una mujer con su amante. No sé por qué a mí siempre me gustó contar, escribir historias, pero se ve que algo de toda esa incertidumbre, angustia me llevó a decir, che, y si escribo algo un poquito más oscuro, no sé si como catarsis o por qué, no lo analicé tanto la verdad, pero así fue que
escribí Lucero, que lo tengo por acá, que fue mi primer thriller, un thriller psicológico. Ahí está. Lo inefable, lo que no se puede poner en palabras, pero que a la vez hay sensaciones y una oscuridad que uno eso lo siente y lo puede usar para generar un clima. Por momentos me angustiaba porque sentía que estaba como, me daba vuelta como un panqueque, ¿no? Cada año quería hacer algo distinto y en realidad después vi que siempre todo eso estuvo atravesado por la palabra. Intentar escribir una historia para que sea una realización audiovisual, el análisis del discurso con el objetivo de intentar ayudar a una persona a transitar una situación y, bueno, finalmente, no con una carrera, pero sí haciéndolo por mi cuenta, la escritura con una finalidad literaria. Es muy difícil cuando una persona no es conocida que un sello literario haga la inversión de decir, bueno, saco esta novela, saco esta antología o estos cuentos, lo que sea. Si vos no te movés, los libros no circulan. Si vos no defendés tu propuesta literaria, difícilmente alguien venga a hacerlo por vos. Entonces ahí creo que te da muchas herramientas el camino independiente. En efecto, Regina, que lo tengo por acá, el personaje, bueno, protagónico central es Regina, que es la chica que está en la tapa, pero el segundo personaje más fuerte es la abuela de ella, que es quien la crió, es una mujer más de 70 años. Ahora estoy en la etapa final de la escritura de una nueva novela de suspenso, que miren, esto es lo que van a ver es tecnología, pero yo no sé si en Estados Unidos tienen esto, ¿no? Acá, muy bueno. Esto es para mí pura motivación. Los capítulos parece serían... que estoy contando, claro, ¿qué sería eso? O sea, son los capítulos, y no es que estuve jugando al truco o algo, sino que voy poniendo un palito por cada página A4 que escribo. Y el visual thinking tiene mucho que ver con esto, con transmitir pensamientos, ¿sí?, por medio de imágenes. O sea, imágenes pueden ser esquemas, símbolos, dibujos. La realidad es que lo bueno del visual thinking es que no hace falta saber dibujar, sino que muy rápidamente uno ya con la información de primer impacto tiene mucha información sobre lo que se está tratando. Que nosotros percibimos, pero percibimos primero en objetos muy específicos, o sea, vemos la forma muy elemental. Entonces, por ejemplo, si yo veo un árbol, que es algo como un poco más elaborado y hay distintos tipos de árboles, si yo veo una línea y un círculo que es la copa, ya directamente me puedo dar una idea de que eso es un árbol, tal cual. Que si lo dibujo, tal vez de esa forma lo aprendo más rápido o lo sé explicar de otra forma distinta, ¿no? Vos a partir de un concepto, de ideas abstractas, específicas, lo que haces es organizar tus ideas, es para una de las cosas que sirve, sintetizar también los conocimientos. Y hay una premisa por ahí que yo digo muy en término argentino, que es como que el chamullo no se puede dibujar, ¿no? Como que hay cosas que uno dice todo el bla bla no lo puedo dibujar, si lo que puedo dibujar es algo más específico, ¿no? Como el concepto general. Entonces es como la imagen, como una antesala a la palabra, que tal vez no tantas personas pueden acceder específicamente a decir la palabra concreta. Y es esta cuestión de decir, bueno, rápidamente cómo sintetizo la información, cómo lo muestro, y no hace falta que sea excelente, ¿no? Cuando la palabra no llega, cuando el idioma no es el mismo, cuando hay por ahí distintas eventualidades, es mucho más simple ir a lo gráfico, ¿no? Y solamente con rayas, puntos, cuadrados y círculos se puede llegar tranquilamente a un resultado y creo que eso es el principal objetivo de esto, que no es que tiene que ser lindo, sino que tiene que ser efectivo, ¿no? Y práctico. La vendedora de lirios es un cortometraje de ficción y justo vivo en una zona de invernáculos, ¿no? Donde hay muchos trabajadores y inmigrantes golondrinas que vienen a trabajar. Pero en parte se basa de la propia historia documental de la protagonista, sobre todo de la abuela, que es boliviana, migrante de la década del 70. Digamos, sacar leyes para que los migrantes vuelvan a su país natal, que no accedan a ningún tipo de derecho ni educativos, ni de salud, de nada en nuestro país. Yo también siendo nietos de migrantes, que vinieron de otras regiones, pero mi abuelo bielorruso siempre estuvo súper agradecido de este país, que justamente él se sentía más argentino que todos, porque este país le dio todo. Me situé 70 años después a narrar desde ese punto de vista, a acompañar ese relato. La ficción nos ayudaba a contar mejor esa historia real. Contá o cantá la historia de tu pueblo, ¿no? Sin importar nada, ¿no? Y me parece que Conti, por lo menos en mí, me ha influido muchísimo y sobre todo en contar las historias propias, ¿no? Que no por ser pequeñas o menores no sean más importantes. Lo territorial, lo región y recuperar esas historias y esos relatos
de gente común, siempre fue como un disparador, ¿no? Si te gustó el contenido de Letras Magnéticas, te pedimos por favor que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que compartas, que comentes, que nos ayudes a difundir los contenidos de este hermoso programa y a los artistas que vayan pasando. Es gratis, estás a un solo clic, suscríbete. Digo, como intérprete, parece que el plus es meterle la parte tuya. Yo fui coreuta muchos años y ahí vos sos un todo con los demás. Todos somos uno y nadie se destaca. Y en cambio, como solista es el inmerso, es un viaje hacia adentro, que después se va hacia afuera también. Creo que gran parte de la vida es eso, es estar atentos, atentas y que el tren pasa y vos te subís o no. Con el francés, que me emociona mucho. Yo empecé a los 4 años a cantar en francés, cantar en el jardín. Me pasa que canto Piaf, a mí me resuenan un montón de cosas, todas las vivencias que he tenido. O sea, con el francés yo tengo una liaison, como dicen los franceses, muy especial. Y me pasa, bueno, y encima los temas de Piaf recorren todo el cuerpo. Es difícil elegir porque cada cosa tiene su belleza. Y bueno, me gusta mucho Neruda. Me gusta Benedetti, me gustan los que hablan de las cosas sencillas. Lo cotidiano, de una manera mágica, pero no rebuscada. Están los 110 años del nacimiento de Piaf y 110 años también del genocidio armenio, que, bueno, Aznavour era armenio, sus padres eran armenios y él nació en Francia de casualidad. Y bueno, por eso miren cómo se dan las cosas en la vida, ¿no? Estamos con Cintia, que nos habló de esto del visual thinking y de que nos lleva de los dibujos a las letras. Hay una conexión ahí. Quería hablar un poquito de los cómics y las novelas gráficas. Este género de novela gráfica que ahora está de moda, en realidad existe desde siempre, pero por ahí con otros nombres, ¿no? O sea, algunos lo sitúan justo con El Eternauta, con la salida del Eternauta en 1957, como que ahí nace la novela gráfica. Pero es raro, porque El Eternauta nació como un cómic. O sea, era una entrega que se hacía cada tanto, no era una novela que ya salió como novela, sino que era una entrega periódica y bueno. ¿Cuál es la diferencia? Me pregunto. Es que eso es lo que no está definido, eso es lo que estuve averiguando, no está definido. Okay. Algunos dicen que la novela gráfica la toman más como para el género más dedicado a los adultos, como que el cómic por ahí estaría más dedicado a adolescentes, niños, y como la novela gráfica podría tratar temas más serios, podría tomarse para los adultos. Otros dicen que hacen como una separación entre cómic y novela gráfica porque le quieren dar más estatus a la novela gráfica, ¿viste? Como decir, no es un cómic, es una novela gráfica. Es un poquito más. Claro, es un poquito más. Pero no está definido. Hay una frase de un estudiante especialista, Santiago García, autor del ensayo La novela gráfica, de 2010, que dice: durante los 25 últimos años se ha producido un fenómeno que podríamos considerar de toma de conciencia del cómic como forma artística adulta. Sin duda, este cómic adulto contemporáneo es en gran medida continuador del cómic de toda la vida, pero al mismo tiempo presenta unas características propias tan distintivas que ha sido necesario buscar un nuevo nombre para identificarlo. Y así es como en los últimos años se ha difundido la expresión novela gráfica. O sea, no es que podamos definir cuál es. Una división así como clara, digamos, de esto es cómic, esto es novela gráfica. Sin embargo, por ejemplo, hay ahora una, no sé si la vieron, una de Lucas Nine, el ilustrador Lucas Nine, hizo sobre una novela de Samantha Schweblin. Sí. Bueno, la reversionó como en novela gráfica. Es muy interesante eso, ver... porque hay también no solo novelas gráficas que nacen como tales, como ilustraciones y una historia que se cuenta, sino que también hay, por ejemplo, reversiones, no sé, del libro de Ana Frank. Qué interesante. Bien. Sí, por ejemplo, el libro de Ana Frank, es el diario, que claro, igual sí, yo lo leí de chica, me acuerdo, porque no era tan difícil, no sé, lo habré leído a los 13, 14, creo que con la imagen dibujada se te hace más fácil avanzar en el texto. Y aparte creo que es las personas que después quizá toman una novela y la reversionan a cómic o a historieta o a novela gráfica, también pueden apoyarse, ¿no?, en el material anterior que tienen de la novela. La otra vez vi no recuerdo el dibujante o ilustrador que reversionó unos cuentos de Mariana Enríquez, hermosos, zarpados, pero era solamente imágenes, o sea, no había nada escrito. O sea, uno seguía la historia con las imágenes. Y quizás es como un complemento a quien ya lee el cuento anteriormente, ¿no? Claro. Creo que es como una apoyatura, como decías vos. Sí, tal cual. Bueno,
Les aporto si quieren algo. Por ser veterana he visto cosas que, bueno, ustedes no habían nacido, pero en nuestra adolescencia había varias revistas de historietas, pero una en particular que se llamaba Intervalo, que yo rogaba que llegue la salida de la revista y era todo un ritual. Tenía como si fueran novelas, pero por capítulo. Entonces, cada edición traía un nuevo capítulo de esa novela con dibujos. Y había uno que era hermosísimo, que la gente grande por ahí se acuerda, Mi novia y yo. Y entonces, bueno, uno seguía toda la historieta. Y era una novela en realidad, porque era por capítulos. Claro. Bueno, también, qué sé yo leí Heidi, primero la leí en historieta. Claro. Y después vi el dibujito. Cuando era muy chica, ¿no? Esas cosas me gustaban a mí de la infancia, me traían, no sé, Patoruzú, el Isidorito, todas esas... hasta el Condorito llegaba desde Chile. Me divertía mucho leer así, pero bueno, era así esto, como que lo comprabas, no sé, cada mes comprabas una revistita y te leías una historia con dibujos y se hacía más fácil la lectura, estaba bueno. Y también habla de Mafalda, perdón. Mafalda, ni hablar, palabra mayor. Sí. Y sobre todo por esto que se escucha, ¿no? A veces que la gente ahora no lee o los chicos no leen, ¿no? Y me parece que también es qué esfuerzo hacemos para que nos lean o lean, ¿no? Y creo que la imagen tiene algo de un atractivo quizás que solo palabra, ¿no? Y mientras mayor sea la oferta, mayor también puede ser el público al que se puede alcanzar, ¿no? Sí, ahora cuando fui la semana pasada a la Feria del Libro, la verdad es que vi muchos chicos leyendo. O sea, tienen como espacios donde almohadones y se tiraban con libros a leer. O sea, es cuestión de darles el espacio, el lugar, los materiales para. Pero sí, creo que depende más de nosotros qué ofrecemos. Porque sí, ellos lo van a tener a la pantalla fácil. El acceso a la pantalla es lo más sencillo del mundo. Así que nada, depende también de cómo les ofrecemos nosotros, ¿no? Sí. Muy bueno, y había unas imágenes también, ¿verdad, Jessy? También, eran como algunas novelas así, por ejemplo, esta es una biografía de Bowie. No es que sea una novela en sí, sino que hay alguien que decidió escribir la biografía, lo escribieron así, con ilustraciones. Claro, historietas. Wow, muy bueno. Interesante. Y bueno, y después había otros. Bueno, estaba la imagen del Eternauta. Que es el que vio Silvia, Persépolis, es lo que vio. Yo no la vi, no sé a qué se refería Silvia, si te querés contar. Sí, que nos cuente. Sí, si pueden verla porque es basada en hechos reales no me acuerdo si es en Irán, Irak, uno de estos países, y cómo, bueno, sufren las mujeres ciertas cuestiones y demás, todo en animación, es un peliculón. Claro, esa entonces está inspirada en esta es una novela gráfica originalmente y después se hizo película. Mira. Y bueno, nada, esto del Eternauta que ahora está tan en boga, ¿no? Que el otro día hablamos con Dani de la serie. Recién los chicos de Caramelos en el Bolsillo, el programa anterior, se fueron con uno habrá conseguido el cómic, la novela, que es una novela. Dos de los editores de efectos especiales. Bueno. Habían traído invitados. ¿Cómo, Male? Que justo trajeron a 2 invitados de los que estuvieron con los efectos especiales. Mirá. Fue muy interesante la charla también. Mirá qué bueno. Buenísimo. Bueno, estamos conectados, ¿no? Sí, Cintia. ¿Qué libro tenés hoy en tu mesita de luz? Albores y niebla. ¿Poesía, cuento corto o novela, Gonza? Cuento corto. ¿Un libro que te haya emocionado? Sempiterno. ¿Con qué autor te gustaría tomar un café? ¿Tiene que estar vivo? Con Agatha Christie. Una que nada que ver. Cuando eras chico y te daban $1, ¿qué te gustaba comprarte en el kiosco? Un bisnique nevado. No sé cuánto salía, pero calculo que con $1 compraba uno. ¿Cortázar, Borges o Martín Acevedo? Martín Acevedo. ¿Tenés un libro prestado que no hayas devuelto? Mucho. ¿Un libro o una película de tu infancia? Un montón. Tengo que decir una. Termina. Mi pobre angelito. Esa. Si todavía no tenés Relatos Magnéticos volumen 1 o Relatos Magnéticos volumen 2, no sé qué estás esperando para comprar estas 2 compilaciones de cuentos autoficcionales. Te vas a entretener, te vas a emocionar. Si te interesan, me escribís a relatosmagnéticos@gmail.com y coordinamos para hacértelo llegar. Precios accesibles, no incluye el costo de envío si estamos lejos. Así que en cuanto puedas, escribime y coordinamos la compra. Se hace la presentación aquí en Santiago. Voy a ver qué pasa con el libro. Cuento que el libro se llama Diego de Noche. Trata todo sobre un hospital psiquiátrico aquí en Santiago que se llamaba Diego Alcorta. Es un Diego muy oscuro, con cosas muy feas, muy dolorosas. Y son esas anécdotas las que he resumido de alguna manera
algunas por lo menos, en el libro, a buscar la voz con la que pudiera narrar esto sin que fuera una cosa tan dolorosa como fue. Son anécdotas narradas que ocurrieron, que al transformarse en cuentos son verosímiles, pero no son reales, no es exactamente lo que ocurrió. Lo que vi aquí no lo había visto nunca, así que por eso posiblemente me resultó tan impactante y tan necesario contarlo. Aún siendo médica psiquiatra, siempre me gustó escribir. Siempre leí mucho, siempre tuve mucho contacto con la escritura. Y por lo tanto, con la ignorancia del necio, pensaba que yo sabía escribir cualquier cosa. Entrar a un taller y empezar a recibir lo que alguna pícara dice hachazos, me significó, por supuesto, un golpe al ego. Entonces no sé escribir nada. Bueno, de ahí a ir moldeando un poco la escritura a lo que la narrativa requiere, me costó entrar en cintura. Yo vengo de otra ciencia que es cuadrada, es rígida, pero me encanta. La verdad que uno aprende muchísimo todos los días, y en los talleres más todavía, por supuesto. Es una cosa imposible de evaluar. Casa de la Cultura de Betty Alba. Ahí hacemos presentaciones de libros, ahí hacemos talleres de poesía, y ahí presentamos, entre otras cosas, el libro de Martín. Que uno, cuando empieza con esto de la comunicación, el periodismo, ya de entrada empieza a escribir notas y a trabajar en algunos medios. Mientras estudiaba siempre redactaba para algún medio, y lo que me ha pasado con la comunicación es que justamente me regaló esto, ¿no?, de poder descubrirme también en otras facetas. Yo nunca imaginé que iba a terminar escribiendo una novela, mucho menos publicando, y mucho menos al día de hoy dedicarme a esto. Pero sí creo que todas esas herramientas que al día de hoy las aplico en mis novelas. Digo, no, uno nunca deja de estar codo a codo laburando con la comunicación social. A mis 27 años empiezo a tomar la escritura como una herramienta de sanación. Por eso digo que nunca imaginé que iba a recorrer este camino como escritora, publicada, autopublicada primero, publicada ahora, y surge como esa necesidad de poder canalizar lo que yo no podía poner en voz alta. Es una poderosa herramienta de sanación, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Había descubierto algo ahí que iba más allá de esa herramienta de sanación, sino que yo podía crear otros mundos posibles, y empiezo a decir, bueno, esto no puede quedar en una compu, y decido lanzarme con la autopublicación. Y bueno, y un día el Fondo Editorial, que es una gran editorial con la que trabajo actualmente, me propone publicar con ellos de manera tradicional, y bueno, ahora trabajando a full, codo a codo. Creo que soy más escritora brújula, que se dice, ¿no?, que se deja llevar ahí con eso que va pasando. Lo he preferido. Voy cambiando, no sé si tengo un lugar preferido. Tengo mi escritorio y mi espacio, pero me gusta cambiar. Si tengo una situación así, que estoy media trabada, trato de no obligarme a seguir escribiendo, descanso, y empecé a aceptar también que hay días que puedo escribir, no sé, 3 capítulos enteros, y hay días que a lo mejor escribo medio párrafo y eso está bien, y va a haber otro día que va a ser solo una frase o una idea, y también está bien. Entonces también aprendí a aceptar esos procesos. Oportunidad de criarme en un ámbito donde la cultura era el pan de cada día, y tenía un padre que no fue docente, pero sí músico, y amaba leer, y mirar cine y demás, y analizar. Eran de contarnos historias que él leía por la noche, ponía música clásica, ponele, y decían dibujen. Era un maestro sin serlo, digamos. Y bueno, y mi mamá, muy lectora también, amante de la historia, y de grande comenzó a pintar. Desde ese lugar, que soy afortunada porque me crié en un lugar donde la mamadera, digamos, de los niños era la cuestión de la expresividad, la creatividad, el arte y demás, ¿no? Y yo siempre digo que las rondas humanas son los que nos sostienen, y en estos tiempos ni hablar. Creo que todo lo que tenga que ver con el arte en general, no sé si nos salva o nos
oscura, pero que bastante ayuda. Muy pequeña que quería ser maestra, de hecho mi primera alumna fue mi hermana menor, ponía una fila de muñequitos y ese era nuestro juego, ¿no? Fui maestra muchos años y me iba a dedo de La Plata a Bosques. Eso para mí fue una experiencia no riquísima, la cosa de la seño, ¿no? Que era, wow, llegaba la seño. Bueno, esto a mí me marcó muchísimo, tanto en la vida de estudiante como la de ser maestra en estos ámbitos. Decidí quedarme en primaria y fui directora, vicedirectora, siempre di clases particulares. Después me dediqué, cuando me jubilé, mucho a los adolescentes, entonces les daba lengua, por supuesto, inglés. Paralelamente empezó lo de la radio, que era un sueño también de chica. Con esto de la inundación uno tuvo que tirar un montón de cosas, y entre las cosas que encuentro, vi una carta que decía que yo quería hacer un programa de radio, tratar sobre la inclusión y la discapacidad. Y bueno, ese programa no lo hice nunca. Me dediqué a hacer programas que tienen que ver con el arte, ¿no? También te cuento que estamos recibiendo colaboraciones a letrasmagnéticas.mp. Ahí recibimos aportes, quienes puedan darnos una mano. Este es un proyecto autogestionado y toda colaboración es bienvenida. Así que lo que puedan, lo que sea, es bien recibido. Repito, letrasmagnéticas.mp.